La verdad es que, bueno, cada vez que charlo con Martín Leguizamón, hoy no voy a hacer la parodia de la Sanfazón y APS y no le tengan miedo a los perros porque son capones, porque, no por nada, pero simplemente porque estuve pensando en que uno puede contar la historia como quiera. Hay una especie de subjetividad en cada uno de nosotros que nos empuja a contar las cosas como queremos, desde nuestra zona de confort o del pensamiento que tengamos políticamente o cómo estemos ubicados en este mundo. Es decir, se puede contar la historia desde un punto de vista subjetivo y puede ser con mala leche o puede ser con buena leche, pero también puede ser con una leche ignorante. Entonces, digo, ¿cuál es el verdadero historiador? ¿Qué es lo que investiga? Porque siempre está mezclando su subjetividad en lo que investiga. No, tanto José María Rosa como del otro lado, pero todos nos cuentan pedazos de historia y la cuenta cada uno a su manera. Insisto, se puede contar con maldad, se puede contar con biendad, o también se puede contar inocentemente. Digo, ¿y entonces cuál es la verdadera historia? ¿Hay una historia de verdad? ¿O la historia se va acomodando a los relatos? Martín Leguizamón, ¿estás por ahí? Sí, me acabo de bajar de mi caballo, acabo de dejar la tabla de surf y Sí, acabo de sacar el sombrero para sí, sentarme a la mesa con usted. sí, A mí me gusta cuando me hace esa presentación. sí, La tomo con mucho cariño y es un claro, honor que la haga. bien, La historia. ¿Cuánto se escribió sobre la historia? ¿Cuántas canciones? ¿Cuánta poesía? sí, ¿Cuánta, cuánto romanticismo y cuánta maldad, ¿no? A ajá, mí me gusta pensar la historia siempre de una manera dinámica. Lo hemos hablado con usted mucho tiempo, de una manera que no sea rígida. claro, Porque hay historiadores que la cuentan de una manera rígida y son solo fechas y números. sí, Y en la batalla murieron 6.500 y que pasó tal cosa. Bueno, pero uno de esos 6.500 se podía llamar Quique o Martín y tenía una familia atrás. ok, Entonces, sí, no me pongas en esa bolsa de que murieron 6.000 personas en, no sé, en San Lorenzo o en Salta sí, o en la que sea, o en Trafalgar. Esa es sí, una historia rígida, donde dice, pasó tal fecha, murieron tantos, ganó tanto y la bandera es esta. ajá, Es una manera de contarla, sí, rígida, sí, totalmente burocrática. sí, Había un teórico que se llamaba Max Weber, que era alemán, que ah, buscaba siempre desfenestrar lo que era la racionalización de la existencia, que es sí. justamente la historia a partir de una burocracia. Uy, se cortó, ¿Sí? che, se cortó, esperá, se Sí, se cortó. cortó. Se cortó porque se fue el Wi-Fi un segundo. Ahí volvió el Wi-Fi. Hace mucho calor en Buenos Aires y a veces con la antena pasa eso. Bueno, y entonces, a ver, Retomo de Weber. sí, dale, 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 Bueno, retome. Weber justamente está en contra de esa historia que se encuentra como una racionalización de la existencia, que es Em, números, fechas, ciudades. Él busca más que nada respetar esa condición humana de una vida que se pierde, de una vida que gana, de una vida que empieza a recorrer. Por ejemplo, te decía, en el éxodo jujeño, Belgrano bajó de Jujuy a Salta, tardó 6 días, fueron 360 kilómetros y sí, bajaron 6.000. sí, Pero esos 6.000 dejaron atrás Jujuy. sí, ok. Pero Belgrano dice que los más viejos Ah, escriban cuando salgan de Jujuy lo que fuese Jujuy ah, para construir otro Jujuy. ahí está. Que ahí es otra manera distinta, pues estás recuperando la historia que dejás Mm, y la estás dejando en testimonio para que otros la lean. sí. Y Pero, esos no van a hablar de sí, pero números, van a eso, hablar de familias. pero en ningún caso se me garantiza que eso haya sucedido. Es como decir, bueno, los hechos, esto es fáctico. Bueno, no sé si existió lo fáctico alguna vez o son todas interpretaciones. Ningún historiador me dice, mire, la verdad es que yo creo que pasó tal cosa. De acuerdo a mis investigaciones, creo, son todas seguridades las que te dan en los relatos. Lo que pasa es que son seguridades que te dan en el relato porque escribieron esa fecha, lo que pasó
los números y lo que vino después y nada más. Sí. Ahora, si vos te empezás a indagar en lo que pasó el día después y empezás a entrevistar a distintas personas Sí. o a chosnos de esas personas, Sí. empezás a encontrar otro relato. Sí. Porque vos estabas parado en una esquina, por ejemplo, estás en Santa Fe y Talcahuano y pasa algo. Pero yo estoy en Talcahuano y Santa Fe y lo voy a ver de otro modo. Listo, eso está claro. Eso está claro. Y si a eso le sumás el contenido más difícil, que es la ideología, claro, claro. Uno está en una vereda y otro está en otra. Muy bien, entonces ¿a quién le creo? Yo que soy un estudiante. Vos que sos un estudiante y tenés que empezar a validar fuentes y empezar a pensar. Ajá. Por dónde caminar. Yo a mis estudiantes les digo, vamos a caminar la historia. Ustedes empiezan a caminar conmigo, pero empiecen a mirar, empiecen a ver qué es lo que pasa. Sí. Mirar y ver significaría ver un montón de fuentes, ver películas, leer autores y sacar una propia conclusión. Y ver cuál es el escenario del país o la isla en cuestión y ver cuál es el entorno geopolítico que tiene ese momento o ese siglo, ese país o ese continente o ese América o lo que sea. Y a partir de ahí empezás a sacar tus conclusiones, que pueden ser fácticas, pueden ser contrafácticas, pueden ser buenas, pueden ser malas, y depende cómo estés vos ese día, ¿no? Nosotros no podemos cambiar la historia, ¿entendés? Pero tenemos acá en el desconcierto el relativo consuelo de contarla de otra manera también. Claro. ¿Entendés? Claro. Y empezar a vivirla de esa manera y tatuarla de la manera que a nosotros nos satisface, con buenos, con malos, con mediocres, con rancios y con decisiones. Pero igual la duda razonable existe, aunque tengamos buenas intenciones para el relato de la historia. Claro que existe. La duda razonable. Es que justamente para mí la duda es importante. Sí. Porque si no sería una historia rígida. Claro, muy bien. Muy bien. Si no sería una historia rígida. Fíjate la Revolución de Mayo, por ejemplo, para ir al siglo XIX. Cisneros, cuando se va, lo primero que dice es: conmigo hagan lo que quieran, pero a mi familia devuelvan a la España. Ajá, claro. Y ahí prioriza lo humano, y él no quería ser virrey. Claro. Pero la historia nos contó que hubo un virrey que vino. Pero no le preguntaron a Cisneros: ¿usted quería ser virrey? Y no, el tipo no quería, el tipo lo exiliaron. Ese ejemplo. Sí. De acuerdo a esta relativización que terminamos de alguna manera concertando entre vos y yo, esta cosa relativa de la historia, de acuerdo a las subjetividades distintas que las han ido contando. Un estudiante, digamos, no tiene que tener una creencia, tiene que tener una cierta capacidad de investigación. Y sí, para mí eso es clave. Claro. Para mí eso es clave. Sí. O sea, vos, yo me paro en una clase y no digo, esto pasó así. Ok. Yo digo, hubo distintas versiones de la historia que nos muestran, por un lado, un relato, por otro lado, una épica y por otro lado, una ucronía o distopía o utopía, como lo quieran ver. Claro. Y a partir de eso caminen. Sí. Por ejemplo, vamos a los héroes, ¿no? Puede ser San Martín, puede ser Mariquita Sánchez de Thompson, puede ser Batman. El gobierno de turno, el que sea, en la década que vos quieras, ¿cómo quieren que sean esos héroes? Ahí está. ¿Entendés? Entonces ahí vos tenés los 4 caminos que te dije. Sí, correcto. Entonces, vos, el presidente Quique Pessoa va a hablar en el acto de Belgrano. ¿Y de qué vas a hablar de Belgrano? Tenés 4 caminos, más tu ideología. Claro. ¿A dónde lo llevas? Eso es. Bueno, eso también influye. Ahora, podemos convenir que esto, la terminología de la fake news no es una cosa nueva, simplemente lo nuevo es decirlo en inglés, pero que noticias mentirosas ha habido siempre. Imagínese usted, lo entrevista a Rivadavia, tiene la posibilidad de estar sentado con Bernardino Rivadavia. Muy bien. Entonces le hace un TikTok de eso que ahora estén de moda. Y le dice, estamos con Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, un traidor, y te responde él, San Martín. Y vos le decís, ¿pero cómo? Claro, ¿entendés? Eso es. Ahora, le decís a Mitre, y Mitre no te va a decir San Martín. No. Te va a decir un busto. San Martín es un busto. Claro. Y tampoco te va a decir que Rivadavia fue un traidor. Mitre no te lo va a decir.
No. obviamente. Sí. Ahora le preguntás a Dorrego y te va a decir un traidor. Si cada Pasa uno... por ahí también. Y son fakes también, depende del Claro. diario. Vos pensás que cuando sube a Rivadavia lo primero que hace es cancelar La Gaceta, que era el diario de la Revolución. Clarito. Y crea otro diario. Eso es. Y ahí ponele La Gaceta o El Argentino con Instagram, con Twitter, con TikTok, con lo que sea. Uh-huh. Harían lo mismo que hacen ahora. Sí. Ahora, ¿por qué nos sorprende tanto esto? O por lo menos, ¿por qué me sorprende a mí? Yo he contado centenas de veces algunos cachos de mi propia historia y creo que la he ido cambiando a le he ido agregando cosas o suprimiendo algunas otras que me molestaban con el correr del tiempo, con lo cual es muy fácil demostrar que uno mismo va modificando la historia de acuerdo al momento en que la cuenta. Con lo cual no debería llamarnos a ponernos los pelos de punta el hecho de que la historia esté toda manoseada de esa manera. Totalmente. Y a partir de lo que vos decís, y utilizando el pensamiento y utilizando el sentido crítico, más de una vez nosotros cuestionamos a aquellos héroes que nos gustan. Ok. Sí. ¿Entendés? En cambio, determinadas ideologías no se cuestionan esos héroes. Sí. Es como pecado. El trabajo del historiador es decir, esto de Dorrego no me gustó, pero yo lo banco a Dorrego, lo quiero en mi equipo. Claro. ¿Entendés? O decís, y si San Martín se equivocó en esto, Mariquita no tendría que haber hecho eso. Pero lo hacemos desde el día de hoy, pero la tenemos de nuestro lado. Si no, si yo no criticaría, o si no utilizaría el sentido crítico para ver varias cosas de San Martín, no sería uno de mis personajes favoritos, igual que Guadalupe Cuenca o que Belgrano. Claro. Vos decís, bueno, pero esto no está bien. Claro que no está bien. O sea, tenemos que decir lo que está bien, lo que está mal. Lo que pasa es que hay determinados historiadores que se casan con determinados hombres y mujeres y son perfectos. Y ese es el error de la historia. Ahora es imposible contar la historia sin emitir juicios. Para mí es imposible. Claro, muy bien. Para mí es imposible. Sí. Si no, tendríamos que poner que es imposible también, porque la historia tiene siglos y siglos. Claro. Una máquina de televisión en determinados lugares y que filme lo que va pasando. Eso es. Y ahí mirás. Y vos mirás, lo ves pasar a Perón, a Alfonsín, lo ves pasar a Napoleón. Pero inclusive en ese caso también se habla de la subjetividad de la cámara, porque la cámara solo está tomando un pedacito de la cosa y no el todo. Pero claro, vos estás en Talcahuano y yo estoy en Santa Fe. Y vemos el acontecimiento de otra manera. Sí. ¿Entendés? Sí. Y después, si le querés agregar más data de historiador o de sociólogo o politólogo, lo editás como vos querés. Sí, entonces... Ese pedacito que filmaste. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Digo, no solo para el estudio de la historia, que supuestamente son hechos del pasado. Yo también desconfío de esa frase, pero ¿cómo se encara entonces una historia de verdad? ¿O no hay una historia de verdad? ¿O hay tantas interpretaciones como sujetos para hacerla? Si vamos a lo fáctico, que es lo que empezamos hablando al principio, hay un hecho que te lo marca el calendario. Y Mitre se encargó de poner la efeméride. Y después la llevas al mundo. El 25 de mayo de 1810. O el 8 de diciembre de 1980. Lo asesina John Lennon. Es un hecho. Que sabés que pasó ese día. Eso es inamovible, pues sabés qué pasó. Porque más o menos. Un testigo, apareció Yoko Ono y te dijo, apareció Mark David Chapman y le puso 2 tiros a Lennon. A Lennon, listo. Y el portero lo vio. Ese hecho está. Sí. Ahora, ¿cómo construís la historia de antes y después? Eso es más difícil. Claro. Es lo que te decía antes. ¿Es el día después o el día anterior? Nosotros no sabemos si se levantó y lo llamó a Paul y volvió o habló. O sea que todo depende de las interpretaciones de aquella persona que lo relata. Claro, llamás 4 testigos a un juicio. Con lo cual el hecho me importa un pito. Porque yo el hecho te marca. Pero yo lo único que tengo es un relato del hecho, no tengo el hecho. Imposible tener el hecho.
¿Para qué me sirve saber que, sí, esto fue así y después se relata de distintas maneras? ¿Para qué cito el hecho si es imposible que de alguna manera lo vea de verdad? Es imposible. No. Quique Pessoa nació el 25 de mayo de 1973. Mirá qué bueno que soy. Sí, qué bueno. Sacaste 23 años. Bueno, para mí nació en 73. Eso queda anotado. Sí, ok. Ahí está lo fáctico. Sí. A tal hora, hijo de tal, Sí. Ahora, después se construye una historia que la vas a construir vos. Sí. Con lo que conociste, con tu trayecto, con tus alegrías, con tus tristezas y con todo. Sí. Y sale la biografía. Ahora, ¿quién escribe la biografía? ¿Y por qué? Claro. ¿Te consultan a vos que hiciste en séptimo grado si jugaste al fútbol o no? No. Ahí sí hay como me dijeron, pero a validar para este caso que estás citando, también aparecen a posteriori historias que dicen, no, lo que pasa que lo anotaron ese día, pero él nació 2 días antes. Entonces digo, ojo, que esto que nosotros consideramos que es fáctico, también puede ser alterado. Claro que puede ser alterado. Y por eso bueno. Entonces, ¿qué es lo fáctico? ¿Qué es lo fáctico? Y que un día de mayo apareció Moreno con Saavedra. ¿Ves? Bueno, entonces... Eso es lo fáctico. Ya está. Pero necesitas... Sí. Pero ahí está la burocratización de la historia que necesita esa fecha. Sí. Necesitan esos días sí. Y necesitan esos años. Sí. O sea que también hay una cuestión de fe. Lo que estoy necesitando es creer en que eso sucedió ese día, al menos. Ahí hay una cuestión de fe. Hay una cuestión de fe, que a mí me gusta creer en esa cuestión. Yo tengo esa fe para poder viajar en el tiempo. Si no hubiese leído La máquina del tiempo H.G. Wells. Claro. Te pongo 1973, agosto, y voy a ver tu nacimiento. Sí, está bien. O sea, me es más fácil como investigador ya tener esa fecha para después empezar a hablar yo, a desarrollar y también crear. O sea que necesitas una especie de ancla primigenia. Claro, obvio, necesitas un faro para ir. Ahí está. ¿Entendés? Ahí está, Lo plantea también Hobsbawm en la era de la Revolución. Claro. Necesitas un siglo largo y un siglo corto para poder escribir. Muy bien. Después, empezar a escribir, si querés hacer una investigación buena, te va a llevar años. Sí. Porque no la haces de un día para otro. La inteligencia artificial no te la da. Che, Martín Leguizamón, ¿y esto es posible llevarlo al aula? ¿Es posible? Yo lo llevo, sí. No, bueno, estoy hablando en general. Yo sé que vos lo llevás, pero ¿es posible en general llevar alguna cosa que tenga que ver con la relativización de lo que se lee, de lo que uno cree? Charlar de la relativización. Sí, eso sí se puede. De hecho, en distintos compañeros y compañeras de cátedras lo hacen también. Okay. Intentan hacerlo para dar una vuelta diferente a la historia, ¿no? Sí. Vos fíjate, Fukuyama ya por los 80 hablaba del fin de la historia. Sí. Pero nunca hay un fin de la historia. No. ¿Entendés? No. Sí, podés decir, bueno, se acabó con el muro de Berlín una etapa, pero no es un fin de la historia, porque el tipo que pasó del muro al otro lado empezó a continuar la historia. Sí, ok. ¿Entendés? O sea, la historia no termina, la historia es eterna, es universal. Sí. ¿Entendés? Porque va a seguir, yo me muero y sigue la historia. Sí, también eso es cuestionable, ¿no? Porque también podés pensar que cuando vos te morís desaparece todo. Sí, pero yo le digo siempre a mis alumnos cuando a veces hacemos un recorrido por el casco histórico hablando de los distintos lugares con sus turbulencias, yo siempre planteo que la Plaza de Mayo es la plaza más política que hay en el mundo porque desde que fue fundada ya por 1500 hasta hoy siempre pasan acontecimientos y que nosotros nos vamos a morir y van a seguir pasando cosas en la Plaza de Mayo. Sí, qué maravilla. ¿Entendés? Qué maravilla. Entonces, ese espacio que es como un mosaico híbrido, totalmente pigmentado con todo lo que te puedas imaginar, tiene una vibración, tiene un sentido histórico muy fuerte y de pertenencia. Claro. O sea, es una plaza, pero lo que la rodea es un imaginario colectivo fuerte. Eso es. ¿Sí? Donde hay historias que te gustan, hay historias que no te gustan, hay tipos que se paran en ese balcón, tipo que te gustan y tipo que no.
Sí. Donde está la pirámide de Mayo, Sarmiento dijo alguna vez, que es una de las pocas cosas que me gusta de Sarmiento, que ella tiene puesta para ver la verdad de su tiempo. Ajá. Y yo le digo a mis alumnos, dense vuelta y vean cuál es la verdad hoy. Claro, Entonces, claro, ella siempre claro. está Sí, viendo sí, una sí. verdad, pobre Sí, sí. Mariana, Sí. con el escudo y el gorro frigio. Pero qué verdad mira. Y ahí está también lo que vos Está bueno, preguntabas está al bueno. principio. ¿Cuántas verdades hay? Che, Donde nos paramos ahí, y por fin, ¿no? esta misma, el planteo mío es casi primitivo, no es un planteo intelectual profundo. Digo, ¿esto mismo se estudia cuando vas a estudiar historia en la facultad? Sí, en historia sí, en ciencia política también. Hay Ahí materias está. que Sí. trabajan esto. Y ahí después, bueno, está tu desarrollo Ajá. y tus ganas de seguir sobre este tema. No, a mí me encanta siempre plantearlo. Claro, O sea, claro. es decir, por eso lo llevo dentro del aula, afuera, a caminar esa historia, a preguntar, Sí, ¿entendés? sí. Y no esperar que la historia te lo cuente. Lo hemos hablado con vos más de una vez con la Rosa Púrpura del Cairo, Ahí que es lo está. que le digo a mis alumnos. Sí, La Rosa iba y se sentaba en el cine y veía siempre la misma película. claro. Y un día salió el actor desde la pantalla y Sí. dijo, ¿por qué venís siempre? Claro. Bueno, a mis alumnos digo, no esperen que el actor salga. Claro. Métanse ustedes. Vayan al Y encuentro. Claro. van a ver que nada es tan lindo, ni tan feo, ni tan traidor, ni tan versátil, ¿no? Ok. Gracias, Martín. Te mando abrazo grande y es muy lindo charlar con vos. No, y vamos a caminar la historia un día Bueno, juntos. dale. Espero. Abrazo grande. Abrazo grande. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar a Martín Leguizamón? Lo escuchaste en El Desconcierto.